Estamos en Valencia, estamos en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, donde acaba de celebrarse hace unos minutos esta jornada muy interesante, precisamente en base al interés que esta jornada ha supuesto. Por eso estamos aquí, para comentar, aunque sea brevemente, a modo de sinopsis, un poco lo que se ha comentado, lo que se ha debatido en esta jornada sobre inteligencia artificial. ¿Somos realmente conscientes de los retos, de las principales aplicaciones a día de hoy y en el futuro, evidentemente, de la inteligencia artificial? Es un concepto que no es nada nuevo, ahora nuestro invitado nos lo va a comentar, porque hace ya algunos años que la inteligencia artificial abandonó, digámoslo así, el espectro de la ciencia ficción para estar presente constantemente en nuestro día a día. Y aunque quizá de alguna forma todavía está en los inicios, porque hay mucho camino por recorrer, la inteligencia artificial está llamada a protagonizar, de hecho creo que está ya protagonizando una especie, digamos, de revolución, de alguna forma equiparable a lo que en su día generó Internet. Vamos a hablar con Vidal Martínez. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal, Carles? Vidal Martínez es senior de desarrollo de negocio en el IoT y Big Data de Telefónica, ¿correcto? Correcto. Bueno, Vidal Martínez, la inteligencia artificial como concepto es, hay un abanico de posibilidades. ¿Es un reto? ¿Es un riesgo? ¿Es una expectativa de futuro? ¿Es enfrentarnos a algo desconocido? ¿Qué es? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, yo creo que lo primero es definir un poco qué es la inteligencia artificial. Claro. ¿No? Al final, la inteligencia artificial pues es un conjunto de herramientas, vamos a decir, ¿no? Una forma un poco somera, si me lo permites. Es un conjunto de herramientas que permiten a la máquina poder hacer análisis de grandes cantidades de datos y en función de esos datos que hemos analizado, pues que sea capaz de poder predecir tendencias o tomar decisiones incluso, o en definitiva pues ayudarnos a generar análisis a grandes cantidades de datos, ¿no? Como te digo. Claro, todo esto que Vidal acaba de comentarnos, quizá orientado al gran público, a mucha gente le queda un poco lejos todavía, ¿verdad? Yo acabo de comentar que quizá estamos utilizando en nuestro día a día cotidiano inteligencia artificial y no somos conscientes de ello. ¿Esto es así? Sí, así es, así es. O sea, yo, vamos, creo que queda poca gente que no utilice a día de hoy inteligencia artificial si, por ejemplo, no tiene un teléfono móvil en su bolsillo, ¿no? Claro. La pregunta sería, ¿utilizas el reconocimiento facial para desbloquear tu teléfono? Si la respuesta es sí, eres usuario de inteligencia artificial. Claro. Si utilizas la recomendación de portales de compra en cuanto a artículos sugeridos que te puedan suscitar interés, ¿lo usas? Pues entonces la respuesta es que estás siendo usuario de inteligencia artificial, ¿no? Igual con plataformas de música, si escuchas un grupo de música y de vez en cuando te aparece un anuncio de en base a tu histórico de reproducción, quizá te interese escuchar este artista o esta nueva canción. Claro. Si eso lo has visto alguna vez, eres usuario de inteligencia artificial. Claro. Pero te pongo una más, si quieres, que yo creo que es bastante relevante. Sí, por favor, sí. Diariamente cuando coges el coche, ¿utilizas alguna aplicación en el móvil que te diga cuál es el tráfico en tiempo real y cuál es la ruta óptima? Si la respuesta es sí, entonces eres usuario de inteligencia artificial. Claro. Lo que ocurre es que esto lo tenemos ya asumido y no somos conscientes de ello, ¿verdad? Bueno, eres consciente en el momento que te descargas esa aplicación y aceptas los términos y condiciones de uso de la misma, ¿no? Al final, cuando te descargas un navegador y lo utilizas para optimizar tu tiempo en el vehículo y saber cuál es la ruta optimizada, sabiendo cuál es el estado de las carreteras en tiempo real, tú ya sabes que de alguna forma tú también estás participando en conceder cuál es tu posición en ese momento al resto de la comunidad, ¿no? Con el uso de la aplicación. Bueno, aún así, la inteligencia artificial no es nada nuevo. Quiero decir, hace ya años que se está trabajando, investigando en ella, ¿verdad? Sí, así es. O sea, la inteligencia artificial realmente no es algo nuevo. Lo que ha sucedido quizá de un tiempo a esta parte, en los 2 últimos años, ha sido la emergencia de un nuevo nivel de inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, que es la inteligencia artificial generativa. Que eso es lo que todo el mundo conoce coloquialmente como ChatGPT. Exactamente. Claro, la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto, como concepto genérico, puede ser un riesgo? Porque hay mucha gente, entiendo que quizá los que no son expertos, los que no conocen el tema a fondo, que ven más riesgos que beneficios. Realmente,
¿cuál es o cuáles son los posibles riesgos? Sobre todo, yo aquí haría un inciso en la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la salud, que, en fin, que ahí es algo que nos afecta a todos, ¿no? Vale. Te voy a contestar con otra pregunta, si me lo permites. ¿Cómo de riesgo es el uso de un bisturí? Pues depende de las manos de quien lo utilice. Claro. Y para qué fin se busque utilizar ese bisturí. Si es para hacer una incisión certera y salvar una vida en una operación, pues será un instrumento súper valioso. Si lo utilizas para intentar amedrentar a alguien y robarle, por ejemplo, pues estás haciendo mal uso del instrumento. Es obvio. ¿No? Pues igual ocurre con la inteligencia artificial. Todo va a depender del uso que se haga de ella. Y de la persona que detrás esté haciendo el uso de esa herramienta, correcto. Bueno, y para evitar algunos de esos posibles riesgos, digamos, del mal uso, posible mal uso de la inteligencia artificial, no solo en el ámbito de la salud, en cualquier ámbito de nuestra vida, más allá de los temas incluso puramente comerciales, porque también se habla del posible riesgo que supone el uso inadecuado de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el tema armamentístico o en el tema de software malintencionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto requiere una normativa o va a requerir una normativa estricta. ¿Hasta qué punto? Bueno, en este sentido yo creo que la Unión Europea ha sido pionera en ello y de hecho la primera ley que trata de regular todo el tema de inteligencia artificial es el Parlamento que fue aprobado a finales de año por la Unión Europea, la IAT, y lo que hay que hacer ahora es terminar de aterrizar esas líneas genéricas de trabajo que controlan justo esto que tú estás comentando a cada uno de los países, indudablemente. Sí. Esa normativa que ya existe, que se está implementando, que va a ir evolucionando evidentemente en el tiempo, ¿crees que es difícil o es complicado que pueda que pueda hacerse cumplir por parte de los diferentes gobiernos? Bueno, al final, como cualquier otra ley, pues tendrá sus dificultades para terminar de aterrizar, igual que sucedió cuando apareció la LOPD y tuvimos que migrar a la GDPR y nos parecía igualmente ciertamente complejo porque había ciertas diferencias. Pues esto es una ley más y habrá que aterrizarla y se aterrizará a lo mejor de las maneras como siempre se ha hecho, claro. Haciendo un poco de prospección de futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar todo el tema de la inteligencia artificial dentro de 10, 15, 20 años? Bueno, ya sé que es un riesgo incluso pronunciarse sobre ello, ¿no? Pero ya que estamos hablando del hoy y del mañana, vamos a arriesgarnos. Bueno, me pones una pregunta un poco comprometida, ¿no? Porque yo creo que a día de hoy estamos lo que sí que te puedo decir es que estamos en una ola tecnológica, una revolución importante, que indudablemente tenemos que aprender a surfear esa ola, si me permites la expresión, tenemos que estar ahí, tenemos que saber utilizar correctamente la inteligencia artificial. Y lo que sí te puedo decir es que lo que venga después o deje de venir es aventurarse, ¿no? Claro. Sí es verdad que se está trabajando mucho pues en la explicabilidad de esa inteligencia artificial en base a qué toma esas decisiones, se está trabajando mucho en regular y marcar aquel contenido que ha sido generado mediante herramientas como ChatGPT, por ejemplo, han sido generadas por inteligencia artificial generativa, o sea, se está avanzando mucho primero en ir cumpliendo, alineando esas normativa europea que se ha establecido y a la vez también se sigue avanzando mucho, yo creo que en aplicar casos de uso prácticos en esa inteligencia artificial, en esa herramienta en definitiva, como el caso del bisturí que te decía antes, en qué más sitios se puede aplicar de una forma efectiva. Ya que hablamos del bisturí por interacción con el tema de la salud, también, de hecho, a día de hoy ya se está utilizando inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico, sobre todo diagnóstico por la imagen, etcétera. Claro, la inteligencia artificial no va a ser capaz de diagnosticar por sí sola. Quiero decir, entiendo que la última palabra, la responsabilidad, por mucho que el médico o el especialista reciba esa ayuda de la inteligencia artificial, va a recaer en el especialista, nunca en la inteligencia propiamente dicho, ¿no? Correcto, así es. O sea, de nuevo es una herramienta más. O sea, a lo mejor para detectar algún tipo de lesión, por ejemplo, intraocular en el hombro, pues antes te hacían una resonancia o te hacían una placa de rayos X, ¿no? Como se suele decir. Y ya el médico era el que discernía cuál podría ser la patología que tenía en este caso el paciente. Y esto es una herramienta más, solo que al médico le va a suponer pues, una ayuda a la hora de
aportar un punto más Claro. a valorar por parte del médico. Y además la inteligencia, lo bueno que te digo, como te digo, es Sí. que se está trabajando en la explicabilidad del por qué la inteligencia artificial dice, oye, pues esta persona tiene un problema en el hombro, en el rotatorio, y te va a explicar el por qué, ¿no? Pero luego el médico terminará de discernir si finalmente tiene o no pues la patología que Bueno, sea. esto es fundamental, es decir, nunca va a ser el tema de explicar al paciente que quien le va a diagnosticar no va a ser un robot, entre comillas. Claro. Va a ser el médico ayudándose Eso de es. todas las herramientas. Eso es. Claro, esto hay que explicarlo muy bien. Eso es. Porque algunas personas tienen ese temor de que sea un robot, entre comillas, quien les diagnostique, con el margen de error o no Claro. que eso puede tener. No, y es perfectamente normal, pero te voy a repetir de nuevo, es una herramienta, o sea, al final Claro, es el facultativo, al final el que tendrá la decisión final en base a todas las pruebas que le ponen encima de la mesa para terminar de dirimir cuál es realmente el diagnóstico del paciente en este caso. Sí, durante esta pequeña conversación ha surgido varias veces el concepto de inteligencia artificial generativa y me gustaría explicarlo, ya que estamos aquí para explicar el tema. Es decir, tenemos ya una inteligencia artificial, digamos, tradicional, la habitual, con los ejemplos que ponías antes, y ahora se está introduciendo de un tiempo a esta parte la inteligencia artificial generativa. Correcto. Vamos a explicar el concepto. Sí, o sea, al final la diferencia entre una y otra, digamos que, como decías antes, ¿no? La inteligencia artificial no es algo nuevo, lleva ya pues más de 20 años dando vueltas por nuestros ecosistemas. Lo que pasa que es verdad que de un tiempo a esta parte ha cogido más fuerza porque antes la inteligencia artificial pues, faltaba capacidad de cómputo. Hasta entonces lo que hacíamos era ingestar cantidades de datos importantes y con esos datos éramos capaces de analizarlos y en base a ese análisis, mediante, digamos, estadística muy avanzada, por decirlo así de una forma más somera, podíamos hacer primero una analítica descriptiva, que lo que te hacía era definir en un tablero pues ciertos indicadores y yendo un poquito más allá podíamos coger con esa serie numérica todos esos datos que habíamos consumido, ingestado, podíamos mediante técnicas de Machine Learning y de Deep Learning, que son técnicas de inteligencia artificial tradicional, vamos a decir, podíamos incluso llegar a predecir cuál iba a ser el comportamiento de ciertos modelos en base a la historia de datos que teníamos. Incluso podíamos llegar a prescribir, si quieres que suceda B, pues lo que te está diciendo el sistema es deberías de hacer C para asegurarte la consecución del objetivo. Pero nos quedamos ahí. Hasta ahí es un poco el conjunto de la inteligencia artificial, vamos a decir, tradicional, ¿vale? Sí. Lo que sucede ahora es que dentro del subconjunto de las herramientas de Deep Learning aparece un nuevo algoritmo, una nueva forma, un conjunto de herramientas, vamos a decir, que permite generar contenido que antes no existía. Esa es la diferencia con la inteligencia artificial tradicional. Sí. Es capaz de generar contenido que antes no existía en base a contenido que ha sido ingestado, que ha sido entrenado. Claro, pero ¿hasta qué punto la inteligencia artificial generativa está en pañales todavía? Bueno, pues lleva, como quien dice, 2 años, ¿no? El boom del ChatGPT, que tras está la empresa OpenAI, pues lleva ya tiempo trabajando en ello, pero sí es verdad que cuando llega más al público es hace 2 años con la publicación de ChatGPT y está un poco en pañales hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. O sea que tenemos grandes expectativas de futuro porque no sabemos hacia dónde va a desarrollarse ese concepto. Bueno, se está desarrollando, como digo, sobre todo en entender cómo funciona cuando te conteste, te genera un contenido, en generar esa explicabilidad para poder trazar el por qué me está generando este documento, pues en base a todo el histórico y te va a evidenciar, es lo que se está trabajando ahora principalmente. Bien, una última cuestión. Podemos estar hablando horas y horas sobre el tema, es un tema apasionante, pero sí que me gustaría, ya que estamos desarrollando el concepto de inteligencia artificial generativa, la importancia que tiene, antes lo comentábamos, saber preguntar, saber decirle a la inteligencia artificial con la que trabajamos en qué nos puede ayudar, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos desarrollar esa idea de comunicación con ese algoritmo. ¿Qué importancia tiene comunicarse, que sepamos comunicar correctamente nuestras ideas a la propia inteligencia artificial generativa para que realmente sea una ayuda? Correcto. Bueno, al final esto es como cuando antes en el colegio te daban la tarea de realizar un trabajo y tú te ibas a la biblioteca y buscabas, ¿no? en los diccionarios, enciclopedias, pues información referente para luego tú generar un resumen y generar el trabajo en definitiva, ¿no? Igualmente con la evolución de las tecnologías lo que sucedía es que quizás yo no ibas tanto a la biblioteca y a lo mejor pues y te ibas más a buscadores importantes y tratabas de buscar información en internet
Internet, que luego a su vez tú también, con ese pensamiento crítico que abordábamos antes en la sesión, pues veías si la fuente de origen del dato, de la información que estaba suministrándote la consulta de Internet era de fiar o no, y entonces la incorporabas o no a tu trabajo. Y con la IA generativa sucede lo mismo. Al final, lo que ha cambiado es un poco la forma de interactuar con el sistema. En lugar de hacer una búsqueda en un buscador de un portal, lo que haces es hacer una consulta en lenguaje natural. Entonces los sistemas cognitivos de inteligencia artificial generativa son capaces de traducir esa consulta de lenguaje natural a lo que estás buscando y te va a devolver una información. Igualmente, luego hay que contrastar que esa información que te está generando de alguna forma, que explicabilidad de nuevo, tiene el contenido que te devuelve. Claro, es que me surgen muchas preguntas. Una última pregunta. ¿Cómo podemos saber si la respuesta que nos da esa inteligencia artificial generativa se ajusta a la realidad? Bueno, ¿es complicado esto o no? Claro, pues al final de eso se trata justo lo que hacia dónde va avanzando la IA generativa actualmente, ¿no? En el tema de la explicabilidad, precisamente. Claro. Al final te va a generar una información y tú vas a tener que seguir indagando y analizando con ese pensamiento crítico para confirmar que esa información que te está dando pues tiene su base correcta, por así decirlo, ¿no? Claro, acabamos. La inteligencia artificial va a llegar a todo el mundo, porque antes decíamos que existe una cierta brecha a nivel mundial, incluso de una parte importante de población mundial que no tiene acceso a ello. Bueno, la ONU precisamente está trabajando en este aspecto, ¿no? Que sí es verdad que hay como 2/3 de la población mundial, si mal no recuerdo, que no tienen acceso a conexión, con lo cual pues justo lo que tratan ahora precisamente es de intentar abordar y minimizar esa brecha que existe. Vidal Martínez, muchísimas gracias. Muchas gracias por ayudarnos un poco más a entender ese concepto que es generativo, que cambia día a día, que de un tiempo a esta parte pues tenemos que actualizarnos prácticamente día sí, día también, sobre todo vosotros, los expertos que estáis trabajando con este tema. Vidal Martínez es senior de desarrollo de negocio en el IoT y Big Data de Telefónica. Repito, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carles, un placer.